Si eres venezolano en Estados Unidos o migrante de cualquier nacionalidad, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de un caso que está sacudiendo el sistema judicial en Estados Unidos. Un juez ordenó el regreso de un migrante deportado por error a la megacárcel de El Salvador de Nayib Bukele, pero la Corte Suprema acaba de intervenir hoy, lunes 7 de abril, bloqueando temporalmente esa orden mientras que en los próximos días toma una decisión. Y si este precedente queda firme, podría abrir el camino para que más deportaciones ilegales queden sin reversa. Eso nos afecta a todos los migrantes directamente. Ricardo lo dice migrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Bienvenidos a este nuevo episodio número 45 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de una deportación en particular que ha encendido las alarmas en todo el país por sus graves implicaciones. Estoy hablando de la de Kilmar Abrego García, quien fue enviado por error a una megacárcel en El Salvador, a pesar de tener protección judicial vigente. Estoy hablando de la megacárcel de Bukele, del Centro del Confinamiento para el Terrorismo, el CECOT. Una jueza federal ordenó que lo trajeran de vuelta antes de la medianoche de hoy, 7 de abril, pero a última hora, hace poco, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos bloqueó temporalmente esa orden, dejando su futuro y el de muchos otros en suspenso, porque en ese mismo vuelo también fueron deportados migrantes venezolanos, algunos sin haber terminado sus procesos, otros sin pruebas en su contra. Hoy vamos a hablar de cómo este precedente podría afectar directamente a nuestra comunidad. Ya vamos a comenzar pendientes, pero antes les pido por favor que se suscriban, activen las notificaciones, le den me gusta, comenten y compartan. Como siempre se los pido, es la forma como le decimos al algoritmo que a usted le interesa esto y nos puede recomendar a más personas y crecer la comunidad. Por supuesto, brindando información confiable, un periodismo para confiar. Si estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, puedes enviar superchats y super gracias y así apoyas este proyecto periodístico independiente. Y si me mandas un superchat o un super gracias o un super comentario o un superchat, lo voy a leer con prioridad en el próximo episodio. Bien, nosotros de esta forma arrancamos. Kilmar Armando Abrego García es uno de los nombres que no deberían estar en los titulares de la prensa estadounidense y del mundo. No porque no lo merezca, sino porque la historia de este migrante salvadoreño no debería estar ocurriendo en las circunstancias que se está dando. Y es que Kilmar no es un criminal, no es un pandillero, no es un terrorista, es un padre, un esposo, un trabajador, un migrante que buscó en Estados Unidos la seguridad que su país le negó. Él llegó de El Salvador en 2011 huyendo de las amenazas de las pandillas que extorsionaban a su familia. Trabajaba como obrero metalúrgico y estudiaba en la Universidad de Maryland mientras ayudaba a criar a sus 3 hijos, uno de ellos, por cierto, con autismo. Su esposa, ciudadana estadounidense, lo apoyaba con su sueldo, el sueldo que ella devengaba como asistente dental. Una vida normal, una vida de esfuerzo, una vida que se vino abajo el 12 de marzo de este año, cuando agentes del ICE lo detuvieron mientras regresaba a casa con su hijo de 5 años. No hubo una orden judicial nueva, no hubo una acusación formal, solo una excusa mal sustentada, que ya no tenía estatus migratorio protegido. A los pocos días, sin juicios, sin audiencia, sin explicación, lo subieron a un avión y lo deportaron a El Salvador. El mismo lugar pues, donde había huido del miedo a ser asesinado. Pero lo más grave es cómo se dio esta deportación y el contexto de todo esto. Y esto se suma a todas las irregularidades que están ocurriendo con las violaciones del debido proceso y los derechos que están garantizados por ley en este país. Pero se está utilizando una ley que ya les voy a contar. Ya si ustedes han visto otros episodios de este podcast, pues han podido enterarse y conocer un poco más de esta ley. Pero
en este caso no fue parte del procedimiento regular lo que ocurrió. Kilmar fue incluido en uno de los 3 vuelos que el gobierno de Donald Trump organizó apresuradamente bajo la ley de enemigos extranjeros. Esta norma prácticamente olvidada, una oscura ley de hace más de 200 siglos, que había sido olvidada hasta ahora y fue invocada para justificar la expulsión inmediata de personas consideradas peligrosas sin tener que pasar por el debido proceso. Recordemos que esto es una ley de tiempos de guerra, ha sido invocada incluso en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y siempre lo repito, no me canso de repetirlo porque hay que informar y hay que poner en contexto a las personas. Quien no lo escuchó una vez, lo escucha ahora. Incluso el gobierno de los Estados Unidos pidió perdón por el internamiento en campos de japoneses americanos, incluso durante tiempos de guerra. Así de grave es el contexto en lo que se ha usado anteriormente esta obsoleta ley y que Trump ha revivido para usarla contra los migrantes. En teoría, los vuelos solo debían llevar migrantes con órdenes formales de deportación firmadas por un juez, que es el proceso que debe pasar quienes tienen una deportación. Pero el gobierno admitió en documentos oficiales que la inclusión de Kilmar en ese vuelo fue un error. Y además de eso, pues sabemos que no están apegándose a estos procedimientos de que un juez tenga que firmar porque están usando la ley de enemigos extranjeros y también están usando lo que conocen como deportaciones expeditas o vamos a decir, sí, o aceleradas, ¿no? Entonces, un error, cito, error administrativo, como lo llamaron, fue lo que ocurrió. Aún así, lo enviaron directamente al SECOT. Insisto, la megacárcel salvadoreña de Bukele para terroristas, para pandilleros, donde se presume están recluidos los criminales más violentos del hemisferio. Se trata de la misma prisión que el propio Trump celebró como una solución económica para encarcelar incluso a ciudadanos estadounidenses si fuera posible por un tema económico. Incluso el mismo Bukele ha dicho que eso va a contribuir al sistema penitenciario y dice Trump que eso también le está ahorrando dinero en cuanto a las cárceles, al sistema penitenciario en los Estados Unidos, ¿no? Pero realmente el número que ha sido mandado para El Salvador ha sido pequeño y con fuertes acusaciones de violaciones al debido proceso, faltas de pruebas, no han dejado que estos venezolanos, por ejemplo, que han enviado a El Salvador, se defiendan. Y en este caso, de este salvadoreño que mandaron, el caso particular de él está bien documentado porque incluso tiene un equipo, junto con, su esposa buscó defensa y pues eso es lo que ha pasado, que eso no, y están luchando desde aquí en Estados Unidos, pero eso no ha pasado con el caso del resto de los venezolanos. No, la dictadura contrató a unos abogados en El Salvador, la dictadura de Venezuela, para intentar lavarse la cara y decir que estaba haciendo algo por los migrantes, pero aquí no les permitieron que se defendieran en la jurisdicción donde se supone que habían cometido los presuntos delitos, que es Estados Unidos, ¿no? Las acusaciones contra Kilmar son frágiles. El Departamento de Justicia alegó que pertenecía a la MS-13 o la Mara Salvatrucha, pero jamás presentaron pruebas sólidas. La evidencia, pues, una gorra de los Chicago Bulls, una sudadera con capucha y la declaración vaga y no corroborada de un supuesto informante. Kilmar nunca fue condenado por ningún delito. De hecho, en 2019, un juez de inmigración le otorgó el estatus de retención de expulsión o lo que se conoce en inglés como withholding of removal, precisamente porque su vida corría peligro si regresaba a El Salvador. Y esa decisión judicial no fue revocada. Estaba vigente cuando lo sacaron del país. Y aún así fue tratado como un criminal sin derechos. ¿Y por qué estamos trayendo este caso, este salvadoreño? Porque es fundamental que establezcamos el precedente que esto puede sentar en términos de lo que se le permite y lo que no se le permite a Donald Trump en las acciones que está tomando de forma autoritaria. Y esto hay que decirlo por la calle del medio. Hay que decirlo de frente. Es abuso de poder. La jueza federal Paula Sinis no tardó en reaccionar. En respuesta a una moción de emergencia presentada por los abogados de Kilmar, Abrego García ordenó al gobierno traerlo de regreso antes de las 11:59 de hoy, lunes 7 de abril, 11:59 de la noche, es decir, antes de la medianoche, tras concluir que, su deportación había sido totalmente ilegal. Esto lo determinó una jueza, no lo determiné, yo lo estoy diciendo yo, no lo están diciendo los medios de comunicación, lo dijo una jueza. Dijo que las acusaciones eran tan endebles que ni siquiera se habían presentado en forma de cargos, denuncias o procesos penales.
Pero lo que vino después fue, bueno, aún más indignante. Horas antes de que venciera el plazo, el gobierno de Trump acudió con urgencia a la Corte Suprema de Justicia, como lo ha hecho incluso anteriormente, pero para intentar frenar esta orden. Y fue el propio presidente del máximo tribunal, John Roberts, quien, por cierto, también le ha hablado claro a Trump, siendo él, John Roberts, apuntado por George W. Bush, o sea que fue apuntado por un republicano, fue nominado por un republicano y es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y le dijo, cuando Trump se pronunció sobre este caso, porque es que Trump tiene, si algo le sobra a Trump, el día de hoy son demandas por todos lados, porque ha firmado muchas órdenes ejecutivas y está gobernando por decreto. Él está gobernando por orden ejecutiva sin ver si la orden va en contra de una ley o la Constitución. Y pues por supuesto que se están emitiendo acciones legales a lo largo de todo el país, que incluso, y a esto también hay que mencionarlo, él mismo ha empezado a atacar verbalmente y a decir que va a arremeter contra las firmas de abogados que apoyen estas luchas contra sus medidas. Incluso ya hay acciones concretas sobre eso, pero eso es harina de otro costal. Pero para que ustedes vean cómo se va engranando todo un estado totalitario o autoritario, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos existe algo que se llama check and balance. El check and balance es como lo que permite que los poderes entre sí puedan, de cierta forma, pues mantenerse en equilibrio y mantenerse en una balanza. Y en ese sentido, pues eso es lo que está haciendo el sistema judicial. Por eso Trump le pidió, se pronunció cuando este juez, el juez Boasberg, quien, por cierto, tuvo ese, no altercado, pues bueno, ese ataque directo, ¿no? Porque el juez no lo atacó fue Trump, diciendo que lo deberían destituir o impeach o juzgar porque, bueno, porque simplemente emitió el bloqueo de la deportación de los migrantes cuando se estaban deportando venezolanos a El Salvador. E incluso también hay un antecedente cuando ocurrió lo de Guantánamo previamente, ¿no? Pero entonces Trump dijo que bueno, que era un radical de izquierda, un lunático. Imagínense ustedes el vocabulario del presidente de la primera potencia del mundo y que tenía que ser destituido porque su decisión no lo favoreció a él. ¿Qué le dijo John Roberts? Y volvemos a John Roberts, el presidente de la Corte Suprema. Le dijo que en una declaración, por cierto, atípica, dijo que esa no era la forma legal de dirimir una diferencia en cuanto a la decisión de un juez. La forma legal de hacerlo es a través de una apelación. Para eso existen las cortes de los circuitos de apelación. Y dijo, no, que o sea, fue realmente contundente. Pero en este caso, John Roberts le concedió una pausa temporal a Trump, porque es que Trump está acudiendo a la Corte Suprema, porque recuerden que aquí, vamos a decir, hay cortes inferiores, que son las cortes federales que tienen potestad para tomar decisiones en ciertos casos, en distintos casos. Y los casos van escalando. Cuando pasan de nivel hacia la Corte Suprema, es en la última instancia donde se decide finalmente un caso, y son los casos que ellos le dan prioridad y que llegan según la agenda y según la prioridad a la Corte Suprema. ¿Qué pasa? Este caso no ha llegado a la Corte Suprema, tampoco el caso del bloqueo de las deportaciones de migrantes a El Salvador, por ejemplo. Pero particularmente Trump ha pedido directamente a la Corte Suprema, aunque el caso no está allí, que bloquee esa decisión, porque ellos no podían regresar, en este caso, a este migrante. Esto es lo que se llama una suspensión administrativa. Es decir, no fue que la Corte Suprema dijo, no, ya, sí, déjenlo allá, aunque sea inocente. Aunque el Estado reconoció, aunque el abogado reconoció que era un error, aunque dijeron que era un error, y déjenlo allá. No hay una decisión. Es una pausa, es una suspensión administrativa temporal que deja congelada la orden de regreso, al menos mientras la Corte evalúa si va a tomar el caso. Porque, insisto, hay muchos casos, hay prioridades, hay una agenda, y pues si algo insisto, le llueve a Trump, son demandas en esta administración.
Ahí está el caso de la demanda del TPS, que eso sí benefició, como todos sabemos, temporalmente a los beneficiarios del TPS para que mantengan su estatus mientras se da esta batalla legal, que por cierto ellos apelaron. Está el caso del paro humanitario, que este jueves, hoy hubo una audiencia, por cierto, en horas de la mañana, pero la principal audiencia va a ocurrir este jueves. Y ahí vamos a tener noticias y vamos a estar informando de lo que ocurra con el paro. Estoy nombrando algunos de los casos, pero como esos hay muchos casos en otras materias que para los estadounidenses son prioridad también. No solo migración es una prioridad, hay muchas cosas pasando desde el punto de vista económico. Esto está patas arriba, como decimos los venezolanos. Y desde el punto de vista en materia de educación, en materia de salud, en materia económica, etcétera. En todo hay muchas cosas pasando. Ahora, fíjense ustedes, con respecto, volviendo al caso de este migrante. Lo cierto es que esta historia ha sacudido tanto al sistema judicial como a la comunidad salvadoreña de aquí de Maryland, que por cierto, dicho sea paso, es parte del área metropolitana. DC, Maryland y Virginia forman lo que se llama el DMV, Washington, DC, Maryland y Virginia, ¿sí? Y en esta zona es una zona que se caracteriza por mucha presencia de salvadoreños, centroamericanos, pero muchos salvadoreños, en cuanto a población latina, ¿no? Entonces, pero no solamente impactó a los salvadoreños locales, sino está conmocionando a la comunidad migrante en general de los Estados Unidos, porque ha sido un caso que se ha expuesto mucho en los medios de comunicación y las redes sociales, por lo atípico, por las circunstancias en las que ocurrió. Muchos miembros de esa comunidad, incluidos residentes legales y personas con visas, han declarado a medios como CNN que se sienten inseguros, que si Kilmer, con esposa ciudadana, hijo nacido en Estados Unidos, estatus legal vigente o por lo menos una protección y cero antecedentes penales, porque no era residente, tenía un withholding of removal, como les dije, pero si él con esa orden o esa protección judicial pudo ser arrestado y deportado sin aviso, entonces, bueno, la gente puede llegar a pensar que nadie está a salvo, ni siquiera aquellos que han cumplido con todos los requisitos del sistema migratorio. Durante la audiencia del viernes pasado, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reubeni, admitió ante la jueza Paula Sinis que Kilmer Abrego García, escuchen esto, no debió haber sido deportado. Y estoy hablando del abogado del gobierno, no estoy hablando del equipo de defensor del migrante. Dijo que no debió ser deportado y expresó su frustración por no tener respuestas claras sobre las circunstancias de su arresto y su deportación. Y yo me sospecho que esto es algo que va a ser una constante en los casos de los abogados que contrate el gobierno para defenderlo. Porque en el caso del TPS, y hago paréntesis, ¿qué dijeron los abogados del gobierno cuando los demandantes presentaron todos los argumentos del aporte que hace la población venezolana, el nivel de educación, el aporte económico, los que tienen hipotecas, negocios, etcétera? Todo el aporte que hacían a la comunidad, a sus comunidades locales y a las ciudades y estados, condados, etcétera. No hubo forma de que contraargumentaran. No pudieron contraargumentar. A pesar de eso, apelaron, ¿no? Cierro este inciso, quería hacer esta aclaratoria, ¿no? Para que entendamos un poco cómo están actuando los abogados del gobierno. Ha de ser difícil no tener un piso o no tener cómo contraargumentar, porque es que cuando son casos como estos, en los que la evidencia está del lado contrario, en su mayoría, no ha de ser fácil, ¿no? Defender a un gobierno que está actuando como está actuando Donald Trump. Ahora, Reubeni fue puesto en una licencia administrativa paga por el Departamento de Justicia. Luego de esto, es decir, el gobierno lo castigó por lo que dijo, pues. Una medida que, aunque es simbólica, pues refleja el desorden interno de la gestión, bueno, de esta deportación. La fiscal Pam Bondi indicó que todos los abogados del departamento deben defender con celo los intereses de Estados Unidos, sugiriendo que la suspensión de Reubeni se debió a que no cumplió con esa directriz. Bueno, en un episodio de honestidad y de sinceridad en su ejercicio profesional,
reconoció lo que reconoció y lo castigaron. Porque no hay pruebas. Porque ellos reconocieron que había un error, pero que no tenían la disposición de regresarlo, de resarcir eso, de reparar el daño. Y aún reconociendo que había un error, entonces vienen y castigan al abogado. ¿Qué les parece esto? No sé, yo quiero que ustedes opinen ahí en los comentarios. Porque, bueno, si yo les voy a ser muy sincero, yo no esperé, así como yo estuve cubriendo cuando yo estaba en el medio en el que trabajaba, estaba en vivo, estaba cubriendo la protesta de Trump con el asalto al Capitolio. Yo nunca me imaginé que iba a vivir eso en Estados Unidos. Jamás. En Venezuela y en nuestros países de América Latina se tiran micrófonos, se golpean, pues bueno, asaltan los congresos. Sí, pero en Estados Unidos, yo decir, esto que ocurra en una república bananera, o sea, sí, pero Estados Unidos, bueno, nunca me lo imaginé. Entonces, este tipo de cosas que están pasando, pues me hacen más referencia a cosas que pasan en nuestros países, ¿no? Que no son países desarrollados, que no son la primera potencia del mundo, que no deberían estar discutiendo de si acataste o no acataste una orden judicial, porque el avión había arrancado o no, o que si mandaste, a pesar de que había una orden también de este migrante, lo mandaste, y bueno, ¿qué pasó con la orden judicial? ¿Qué pasó con la otra orden judicial de que se regresara, de que no podías deportar a los migrantes venezolanos y que se tenía que regresar el avión? No, no. Esas son cosas que aquí no eran la materia de discusión en la cuna de la democracia del mundo. ¿Ah? Además, en las declaraciones juradas y expedientes judiciales quedó claro que Kilmer nunca debió ser detenido. La jueza Sinis fue tajante en su opinión legal. El gobierno no tenía autoridad para arrestarlo ni para detenerlo, ni mucho menos para deportarlo a una de las cárceles más peligrosas del continente, que tiene encima denuncias de violaciones de derechos humanos en medio de un régimen de excepción de Nayib Bukele, que ya tiene 3 años en efecto en el país. Y yo sé que a muchos salvadoreños no les gusta esto, pero yo no estoy aquí para complacer a nadie. Yo estoy aquí para decir que hay un presidente en El Salvador que está siendo señalado por violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, que tiene secuestrado a unos extranjeros, porque si él, yo lo repito aquí, él hizo eso para sus terroristas salvadoreños. Entonces, no solamente es el caso de este migrante que es salvadoreño, pero que de paso, presuntamente inocente, porque siempre hay que decir presuntamente, porque yo no soy juez, pero el historial muestra que es inocente, sino que tiene secuestrado prácticamente allí a un grupo de extranjeros. Va en una jurisdicción donde no cometieron ningún delito, y en la jurisdicción donde se le podrían imputar los delitos, pues no les abrieron ningún expediente, y no les imputaron nada, ¿no? Entonces, estas son cosas que hay que pensar antes de defender a capa y espada a un mesías, a un líder que creemos que es el salvador del mundo, ¿no? Porque así fue con Chávez. Y les voy a decir una cosa, ni el populismo, el autoritarismo, no tienen espectro ideológico. Pueden ser de izquierda, pueden ser de derecha, no importa. Es populismo, es autoritarismo, porque lo es, no porque es de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Punto. Estoy poniendo los casos de Trump y de Nayib Bukele. Duélale a quien le duela. Yo aquí le digo, yo hago periodismo, yo no hago propaganda, yo no hago activismo, yo hago periodismo. Fue un acto, según la magistrada, el acto del migrante, volvemos al migrante salvadoreño, ¿no? Compatriota de muchos salvadoreños aquí en la zona del DMV, ¿no? ¿Qué dijo la magistrada? Que fue un acto totalmente ilegal. Y aunque la administración de Trump insiste en que no puede traerlo de vuelta porque ya está bajo custodia salvadoreña, es decir, comete un error, se admite que se cometió el error y se lava las manos. Bueno, que se encargue, bueno, quédese en la cárcel de máxima seguridad para terroristas. Usted es inocente, pero imagínense ustedes. Imagínense ustedes cómo esto puede quebrar, dañar, erosionar
el sistema de justicia de la primera potencia del mundo, ejemplo de la democracia, del ejemplo moral institucional del mundo. Lo que más preocupa del caso de Kilmar Abrego García no es solo lo que le pasó a él, sino lo que significa para otros migrantes que hoy están viviendo situaciones parecidas, especialmente para los venezolanos que fueron deportados en esos mismos vuelos a El Salvador. Porque sí, en medio de esa operación organizada por el gobierno de Trump, una operación que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar apresuradamente a migrantes acusados por ser peligrosos, especialmente a venezolanos señalados de pertenecer al Tren de Aragua, también fue deportado este salvadoreño, Kilmar Abrego García. Pero según documentos oficiales, el vuelo en el que lo enviaron supuestamente estaba reservado solo para personas con órdenes formales de expulsión firmadas por un juez. Porque recuerden que ellos dicen que hubo un grupo que mandaron bajo la ley de enemigos extranjeros y otro grupo no. Es decir, no debía estar incluido en el marco de esa ley de enemigos extranjeros, ¿no? Y aún así, terminó la misma megacárcel de El Salvador en medio de esa operación. Pero es que no había una orden en teoría porque él tenía una protección judicial. Entonces, el propio gobierno reconoció que su deportación fue un error administrativo. Abogados como John Duran y Lindsay Tochilowski, citados por CNN, han dejado constancia de lo que está pasando. Sus clientes venezolanos que estaban en pleno proceso migratorio simplemente desaparecieron. Esto por ponerles contexto de casos que están ocurriendo. Se esperaba que uno de ellos compareciera de forma virtual a una audiencia desde un centro de detención de ICE, pero no apareció. La Fiscalía de Inmigración no tenía respuesta. Días después, ICE confirmó que había sido deportado a El Salvador. Sin sentencia, sin una orden final, sin haber terminado su caso. Otro cliente, Henry Albornoz Quintero, fue reportado que estaba fuera de custodia de ICE, pero tampoco había evidencia oficial de su deportación. El juez presionó al abogado del gobierno para que diera respuesta, pero todo fue evasivo, confuso, sin datos concretos. Así está actuando esta administración. Ante la falta de información, el juez programó otra audiencia para intentar aclarar el paradero de Albornoz y así quedó sin saber si el migrante está detenido, en libertad o en una prisión extranjera, es decir, desaparecidos. Ese nivel de incertidumbre, a ese nivel de desaparecidos incluso, está llegando este gobierno. Ese nivel de incertidumbre institucional es el que abre la puerta a errores graves, a violaciones del debido proceso y sobre todo a que se repitan casos como el de Kilmar sin que haya una forma de reclamar. Pero más allá de los documentos judiciales, yo también he documentado esto. He recibido testimonios de familiares que aseguran que sus parientes no pertenecen a ninguna banda criminal. Y ojo, esto no es una sentencia ni es mi opinión sobre estos casos. Soy yo como periodista dando la oportunidad a que ellos expongan esa versión. Lo he hecho a través de este canal de YouTube y a través de la serie que hice, Voces de los 238, que está en Instagram y en las otras redes sociales. Ricardo lo dice, usted la puede ir a ver. @Ricardo lo dice. Entonces, estas personas fueron deportadas sin pruebas y que no pudieron defenderse. Y pues a mí me han asegurado que no son criminales, me han asegurado y lo han asegurado públicamente. Que yo pueda interceder, no. Pero hay que darle la oportunidad de que, en algunos casos incluso hemos mostrado antecedentes penales de Venezuela y otros países donde pasaron previamente, ¿no? Que ellos dicen que no son criminales y no tienen antecedentes, ¿no? Son solicitantes algunos. Algunos habrían solicitado, están en proceso de solicitar asilo o entrado por CBP One, cuando existía CBP One, trabajadores migrantes con procesos en marcha y sin embargo fueron subidos a un avión. Hay gente que ni siquiera salió de los centros de detención y que se los llevaron. Nunca pudieron haber cometido un crimen aquí porque nunca los liberaron. Y estas personas que estaban acusando de ser terroristas estaban en cárceles de migrantes o centros de detención, porque son distintas. Una cárcel común, o que tú vas a meter un terrorista, a una cárcel de un migrante, que hemos visto que hasta con rejas estas blandas, o sea, no hay comparación, ¿no? Entonces fueron subidos a un avión con destino a la mega cárcel de El Salvador como si fueran peligrosos terroristas, todos justos por pecadores, sin poder establecerse mediante la justicia la responsabilidad individual de cada quien, que quien fuera criminal o hubiese cometido un delito tenía que pagar aquí. Y quien no, pues bueno, porque van a pagar todos justos por pecadores.
Es más, en algunos casos ni siquiera El Salvador los aceptó. Según reportó CNN en español, hubo migrantes venezolanos que fueron devueltos a Estados Unidos tras aterrizar porque los guardias de la prisión del CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, se negaron a recibirlos. Una de las mujeres deportadas, identificada en su declaración jurada como SZFR, relató que al llegar todos los hombres los bajaron del avión, pero a ellas las dejaron, les dijeron como tal que el presidente de El Salvador no aceptaba mujeres en esa cárcel. CNN también cita otra declaración jurada, esta vez de un migrante nicaragüense que afirmó haber escuchado a un funcionario salvadoreño decirle a un agente de ICE que no aceptaría a una persona de otro país centroamericano porque eso causaría un conflicto. Ambas declaraciones, según CNN, fueron presentadas en el caso judicial que se ventila ante el juez federal James Boasberg, el que les hablé hace unos minutos, al que Trump atacó, ese, por el cual metió la mano el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, apuntado, nominado por un republicano, ese. Entonces, todo esto deja claro que no existía un protocolo formal para esos vuelos y que muchas de estas deportaciones se hicieron de forma improvisada, sin coordinación y con criterios cambiantes. Eso refuerza las dudas sobre la legalidad del procedimiento y, pues, evidencia la arbitrariedad con la que se ejecutaron estas expulsiones. Y hay más. Parte de la justificación para seleccionar a los migrantes que serían expulsados a El Salvador fueron sus tatuajes, ¿no? Sí, los tatuajes, y esto ya lo hemos hablado en este espacio, pero hay que reforzarlo, porque ICE usa un sistema de puntos que permite marcar a alguien como un miembro del Tren de Aragua por tener una corona o un balón de fútbol o una camiseta número 23 o incluso aparecer en una foto con otras personas señaladas que ellos ponen como sospechosos. Basta sumar 8 puntos, según su propia guía interna que fue compartida por la ACLU, este es un documento que salió, que está demandando a Trump, esta organización, la Unión Americana o Estadounidense de Libertades Civiles. Bueno, esta es una guía para que una persona termine, mejor dicho, siendo etiquetada como enemigo extranjero. En ese nivel estamos. En un sistema donde un tatuaje malentendido puede marcar la diferencia entre quedarte con tu familia o terminar en una mega cárcel en otro país. Y si quieres entender a detalles cómo funciona este sistema de puntos, qué símbolos están usando como pruebas y, bueno, cuáles son los casos que han salido a la luz pública, yo a detalle vimos allí, desglosamos el documento, los tatuajes que mostraron. Incluso como un abogado del American Immigration Council detalló que se investigó tatuaje por tatuaje y cómo desmontó todo esto de que esto sería parte de la mayoría de los tatuajes vinculados a la banda cuando realmente lo dicen expertos en el tema de crimen transnacional. Colegas que realmente han estudiado a estas bandas como por ejemplo Rona Rísquez, excelente periodista venezolana que escribió un libro que se llama El Tren de Aragua. Léanlo. No es como las bandas centroamericanas, la Mara Salvatrucha, que se identifica con ciertos tatuajes. Y aquí no se está defendiendo a nadie, insisto. Se está hablando de las arbitrariedades, el abuso de poder que está cometiendo Donald Trump. Así que les recomiendo que vean este episodio que hicimos sobre esto en el canal. Se los voy a dejar todo explicado con los documentos oficiales. Se lo dejo etiquetado aquí arriba, pendientes. Después que termine este episodio, lo puedes ir a ver. Como si esto fuera poco, las declaraciones del propio Donald Trump agravan aún más el panorama, porque es que el presidente ha dicho abiertamente que estaría muy contento si El Salvador aceptara no solo a migrantes irregulares, sino incluso a ciudadanos estadounidenses que sean convictos, ¿no? Habló de horribles criminales nacidos y criados en Estados Unidos, que según él podrían ser trasladados a la cárcel del CECOT si eso representa un ahorro de dinero. Lo dijo en el Air Force One como si fuera una idea lógica y visible, pero recuerden que esto es algo que no había pasado. Esto es intentar tercerizar la justicia, que también es otro caso que probablemente tenga implicaciones judiciales también. Este tipo de declaraciones no son anecdóticas, se traducen en políticas. Por ejemplo, lo que dijo Donald Trump. Y esas políticas, como ya hemos visto, están permitiendo que personas sin antecedentes, sin juicios, sin defensa, sean arrestadas y deportadas de forma express, usando una ley antigua pensada para enemigos de guerra, una ley que hoy se usa para etiquetar como terroristas a migrantes latinos por sospechar como tal de elementos tan frágiles como una sudadera con una capucha, una gorra de los Bulls, o una ley
que como tal que está permitiendo que el presidente de Estados Unidos, y eso es lo que está pasando, actúe sin supervisión judicial efectiva y que incluso trate de ignorar órdenes de jueces federales o que lo intente hacer, o al menos eso es lo que está dando la impresión. ¿Qué pasó con la orden judicial de este migrante salvadoreño? ¿Qué pasó con la orden judicial de detener las deportaciones a El Salvador? Y que igual no devolvieron el vuelo de los venezolanos, estoy hablando. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que ningún migrante está realmente a salvo si el sistema puede fallar de esta manera. Que por cierto, después mandaron a otros 17, que ahí aseguraban que esos estaban confirmados, que eran de tender a etc. Pero había una orden que lo prohibía. Eso fue después. Pero ellos no especificaron bajo qué autoridad expulsaron al deportar a El Salvador a estos otros 17. Nos dice, aquí incluso, que había también gente de la MS-13 también, según allí, ¿no? Pero esto nos habla de que el precedente que está dejando el caso de Kilmar es gravísimo. Porque si un juez dice que no puede ser deportado y aún así te deportan, entonces ¿de qué sirve tener una audiencia? ¿De que para qué está el Poder Judicial? Si tú me dices que eso ocurre en un país como Venezuela, donde hay una dictadura criminal, violadora de derechos humanos, una dictadura que no respeta la división de poderes porque está secuestrado los poderes. Te digo, bueno, allá todo es una orden y punto. Es distinto. Pero es otra cosa, ¿no? Es preocupante. ¿De qué sirve tener un abogado, por ejemplo, y que presentar pruebas, tener una familia ciudadana, en este caso su esposa, vivir legalmente aquí o tener una orden, una protección judicial? Y si eso pasa con alguien como Kilmar, ¿qué puede pasar con aquellos venezolanos que tienen menos recursos, menos apoyo, menos visibilidad, no tienen una representación legal? La lógica que se está imponiendo es que basta con una sospecha, basta con una interpretación subjetiva, basta con estar en el lugar equivocado para que el sistema decida que no mereces estar allí, y basta con justificar la justificación usando una ley obsoleta de tiempos de guerra de hace más de 200 años. Así estamos, y estamos en pleno siglo XXI, y esta administración está haciendo esto. Y lo más preocupante es que, como lo muestran las declaraciones de funcionarios del gobierno de Trump, estas decisiones se están tomando muchas veces sin información específica sobre cada persona. El propio Robert Cerna, director interino de la oficina de campo de ICE, escribió en un documento oficial que, cito, la falta de información específica sobre cada individuo resalta el riesgo que representan y que, en su opinión, eso mismo justifica su deportación. O sea, volteando la tortilla, pero es que ellos mismos lo admitieron. Es decir, el argumento es que como no sabemos bien quiénes son, entonces mejor los sacamos del país. No importa si sean inocentes o sean culpables. Por eso el caso de Kilmar no es un simple error administrativo. Así está el sistema. El sistema está fallando de esta forma. Y también es importante decir que esos fallos están afectando a personas reales, con nombres, con familias, con historias. Personas como los venezolanos que ya fueron deportados a esos mismos vuelos. Algunos sin haber sido escuchados, otros, bueno, devueltos porque ni siquiera en El Salvador los quisieron recibir, en el caso de las mujeres, ¿no? Pero, y en la cara, el rostro, la historia de Kilmar. Migrantes como Kilmar, que podrían estar protegidos por ley, pero bueno, que igual terminaron siendo tratados como criminales sin juicio y enviados a un país donde podría estar su vida en riesgo. El gobierno de Trump, por su parte, argumenta que esa orden judicial excede los poderes de un tribunal del distrito y que obligarlos a negociar el regreso de un migrante con otro país es inaceptable y viola el principio de separación de poderes. Imagínense ustedes quién habla de separación de poderes. Según su posición, eso sería darle a los jueces autoridad sobre la política exterior de Estados Unidos, pero los abogados de Kilmar aseguran que no se trata de diplomacia, sino de corregir un gravísimo error cometido por el propio Estado que ellos mismos aceptaron como error. Y todo esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaría si el gobierno decidiera que tú también encajas en ese perfil? ¿Qué pasaría si te acusan de algo sin prueba, sin interpretar tu ropa, tus tatuajes, como una amenaza, como tal? Si deciden que eres parte de una banda sin darte la oportunidad de defenderte. El precedente ya está allí. Y el sistema, como está operando ahora mismo, no garantiza que puedan protegerte. Y eso es una realidad. Ya voy con mis conclusiones. Este caso no es solo un error.
Es una advertencia, una alerta que se enciende para todos los que estamos prestando atención a lo que está pasando con la política migratoria de Estados Unidos. Porque si a un hombre que ya tenía protección judicial, pues lo pueden deportar, más allá de lo que todos los elementos que ya dijimos, ¿qué podemos esperar para quienes ni siquiera han terminado sus trámites o están en procesos, ¿no? Y no tienen esta posibilidad de defenderse. Kilmer no es un símbolo, es una persona, es un caso. Inevitablemente se convierte en muestra de hasta dónde está dispuesto a llegar un sistema migratorio que ha empezado a funcionar más como un mecanismo de castigo que como un proceso legal de evaluación de casos, porque incluso se han afectado hasta los asilos, en frontera me refiero. Y no es solo lo que ya pasó, es lo que está en juego ahora mismo, porque el gobierno de Donald Trump, el mismo que reconoció haber deportado a Kilmer por error, le pidió a la Corte Suprema que bloquee la orden de su regreso. Y pues está bloqueada temporalmente. El presidente John Roberts concedió la suspensión temporal, pero eso es temporal. En los próximos días deberían tomar decisión. Aunque admiten que cometieron un error administrativo, ahora quieren que el máximo tribunal del país les permita no corregirlo, es decir, justificar el error. Imagínense la gravedad del asunto. Quieren que el error quede como está, como si fuera una decisión aceptable. Y lo más inquietante es que todo esto está siendo avalado bajo una figura legal que muy poca gente conocía hasta hace unos meses, que es la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, y que ahora está siendo utilizada como si estuviéramos en medio de un conflicto armado contra migrantes o contra Venezuela, en el caso de Venezuela, que no hay una guerra. Y estos migrantes que han sido acusados, sin ningún delito probado. Porque, les recuerdo, aquí el sistema funciona, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es tú eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente. No, así no funcionan las cosas. No ha sido declarada institucionalmente aún. De hecho, hoy hay una batalla legal activa en tribunales, incluyendo esta misma corte, donde se discute si esta ley puede ser usada para justificar deportaciones sin audiencia, sin pruebas y sin ni siquiera identificar correctamente a las personas. Pero mientras esta decisión llega, los vuelos ya salieron, las deportaciones se ejecutaron y hay familias enteras rotas y Donald Trump pareciera seguir haciendo lo que le vengan ganas. Organizaciones como la ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, han tomado cartas en el asunto, ya sabemos, están pidiendo que se revise cada uno de los casos involucrados en estas deportaciones, están demandando a Donald Trump y especialmente a quienes fueron expulsados sin que su proceso migratorio hubiese concluido. ¿Qué implica esto? Que hay personas que tenían audiencias programadas, incluso que habían presentado peticiones de asilo o que estaban en trámites legales y que fueron deportadas igualmente sin que el caso ni siquiera fuera escuchado, sin que le demostraran que era culpable, sin pruebas, sin nada. Literalmente desaparecieron del sistema, así. Eso está ocurriendo en el Estados Unidos de Trump. Se rompió la cadena de custodia institucional. Y en algunos casos, ni siquiera propios abogados sabían dónde estaban. Insisto, si tú me dices esto de Venezuela, sí, ahí está el foro penal, por ejemplo, que, bueno, tiene que lidiar para conseguir dónde está recluido a alguien. Y al final lo encuentran y apoyan. Pero esto es delicado. Y hay gente que la desaparecen y no saben ni siquiera dónde están recluidos por un tiempo largo. Pero eso es Venezuela. En medio de todo esto, hay una narrativa oficial que sigue repitiendo que se trata de criminales peligrosos, que todos estaban vinculados con las pandillas de la MS-13 o el Tren de Aragua. Y es que aunque todos estuvieran involucrados, entonces, aún así, no les puedes violar el debido proceso. Aún así, tienes que demostrar, tienes que dar pruebas, porque es que hasta el mismo gobierno se negó a dar pruebas al juez cuando le pidió más detalles de esto. Entonces, ¿quién habla de independencia de poderes? ¿Quién está obstruyendo la justicia? Pero es que ni la jueza Paula Sinis, ni los documentos judiciales, ni las declaraciones juradas han demostrado que esto sea cierto en cada caso. Más bien, es todo lo contrario. Lo que sí han mostrado es que hubo señalamientos sin corroborar, acusaciones basadas en ropa, tatuajes o rumores e incluso procedimientos donde la información era tan escasa que ICE no podía explicar por qué una persona había sido arrestada
En el caso de Kilmer, recordemos, lo acusaron de ser pandillero porque llevaba puesta una gorra de los Chicago Bulls. Así de endeble era la supuesta prueba. Y sin embargo, bastó para justificar una deportación. De hecho, yo hablé con la abogada Isabel Carlota Roby, quien es abogada del Instituto de Robert F. Kennedy Human Rights, en uno de los episodios pasados, justo cuando recién se habían producido estos traslados de migrantes a El Salvador, y pues en esa conversación ella me explicó algo fundamental. Un juez de Estados Unidos sí tiene la potestad de ordenar el retorno de una persona deportada, me dijo, incluso si ya salió del país. Y ahora, si el Ejecutivo se niega a cumplir esa orden, lo que ocurre es una crisis constitucional. Por eso, lo que pase ahora con Kilmer Abrego García podría marcar un precedente clave para los venezolanos que fueron deportados en esos mismos vuelos. Si él logra regresar por orden judicial, ese camino podría abrirse también para otros que están atrapados allá sin juicio, sin defensa y sin respuestas. Vamos a ver un fragmento de la entrevista que yo le hice a esta abogada. Veamos. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Los Estados Unidos debería tomar responsabilidad legal por esas personas, traerlas de vuelta y allí dirimir su situación. Y eso lo puede ordenar un juez. Eso lo puede ordenar un juez, por supuesto. ¿Y si el gobierno y si el Ejecutivo se niega a acatar eso? Por supuesto, entonces hay una crisis constitucional. El Ejecutivo no puede entrar allí la Corte Suprema a actuar. Por supuesto que puede entrar la Corte Suprema y es probablemente lo que termine ocurriendo si la Corte Suprema decide que va a escuchar ese caso. Recuerden que para que la Corte Suprema de Estados Unidos escuche y conozca de un caso, debe primero admitir ese caso. No todos los casos llegan hasta esa instancia, pero muy probablemente este sea uno de esos casos porque tiene muchísimas implicaciones. Este podcast existe porque creemos que sus historias tienen que contarse, que no podemos permitir que se pierdan en el ruido de la política, ni que se justifiquen bajo narrativas de miedo o estigmatización. Existe porque cuando el Estado se salta sus propias reglas, el daño no es solo individual, es estructural. Abre la puerta para que mañana cualquiera pueda ser el siguiente. Y por eso estamos aquí, para darle voz a quienes no tienen voz, para escrutar al poder, para hacer la piedrita en el zapato del poder, porque todo lo demás es propaganda. Así es simple. Y hay que luchar desde esta trinchera periodística, ¿no? Por poder visibilizar estos casos de estas personas que están intentando ser silenciadas por un sistema que está sencillamente fallando de forma profunda y que constituyen casos sin antecedentes en los más de 200 años de democracia que tiene este país, o por lo menos con esta gravedad que se están dando en el tema, solo en el tema migratorio. Porque bueno, ya les dije hace un rato, hay muchos temas más que esta administración está siendo retada en los tribunales. Así que aquí seguiremos haciendo periodismo. Bien amigos, no olvides darle me gusta a este episodio, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartirlos. Si estás fuera de Venezuela, puedes darle enviar como tal superchats, super gracias, y si mandas superchats puedo leer tus mensajes con prioridad en el próximo episodio. Recuerda que además de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, que aquí creo que lo estoy poniendo abajo, pues abajo también está el botón de unirse, que te puede hacer miembro, o también te voy a dejar el link directo a nuestro Patreon, patreon.com/Ricardo lo dice, para que te unas a la comunidad y me apoyes. Contenido exclusivo y bonus de lo que ocurre en este canal, y pues apoyas este proyecto periodístico independiente. Estamos empezando a crear la comunidad, vamos a ver qué tal nos va. Patreon.com/Ricardo lo dice, Ricardo lo dice, se los dejo aquí fijado, pineado como comentario, y también aquí arriba en la pantalla, así que ahí se los dejo para que me apoyen. Abajo en la descripción de este episodio también te estoy dando una lista de recursos para migrantes que incluyen organizaciones que prestan asesorías, datos útiles en caso de redadas, como por ejemplo la tarjeta roja, que es la que si te cae en operativo la migra o te intentan detener, tú la muestras, no es roja como tal, pero hay una adquisición roja y por eso se le llama así, y están tus derechos constitucionales, no hablas, la entregas y ya. Así que, y bueno, obviamente que ahí está que
tú tienes derecho a hablar con un abogado. Recuerda que Ricardo lo dice migrando, está saliendo de lunes a jueves, manteniéndote informado con los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos, y algunos domingos, no todos, pero algunos domingos estamos haciendo episodios especiales. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C. Si tienes algún tema que quieres que toquemos más a profundidad, déjamelo aquí en los comentarios y con gusto lo vamos a evaluar. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.